91.4 frecuencia modulada. Son las 11 de la noche. Radio Tentación, todos en una. La creencia en la reencarnación ha estado presente en toda la humanidad desde la antigüedad. En la mayoría de las religiones orientales como hinduismo, budismo y taoísmo, y también en las religiones no adulteradas africanas y tribales de América y Oceanía. En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o aparecer con otro cuerpo, con una personalidad generalmente más evolucionada, ha sobrevivido incluso dentro de las religiones judeocristianas, cristianismo, judaísmo e islam. Son prácticamente las únicas que no la contemplan, pero ha permanecido bajo la forma de diversas herejías y posturas no oficiales. Todas las religiones llamadas dármicas, con origen en el hinduismo, afirman que la reencarnación existe en un ciclo sin fin, rueda del karma, mientras las buenas acciones o métodos religiosos, buen fin o propósito o dharma, no sean suficientes para causar una liberación o cese de este ciclo. Las religiones tradicionales de los diversos países de Asia, como la de los ancestros en China o el Shinto en Japón, incorporan la reencarnación e influyen en gran manera en la devoción popular y la cultura y el folclore de estos países. El despertar de la conciencia. Bienvenido, bien hallada. Hoy hemos conocido que dos cementerios alemanes, concretamente uno en Essen y otro en Nassau, cerca de Frankfurt, han decidido permitir enterrar a las personas junto con sus mascotas para que puedan estar juntas en la vida eterna. La iglesia de ese país está en pie de guerra. El otro día nos quedaron muchos temas pendientes, por eso hoy vamos a volver sobre nuestros pasos para volver a hablar de la reencarnación y de esas terapias regresivas. Por eso hoy tenemos con nosotros a Nuria, lógicamente. Buenas noches, Nuria. Buenas noches. Y a María Ángeles. Buenas noches, María Ángeles. Gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Por dónde empezamos, Nuria? Bien, puesto que el miércoles pasado ya estuvimos hablando de las bases principales de la terapia regresiva, más o menos los pasos, hay algo muy importante que creo que todos deberíamos saber y conocer, y es ese proceso en el cual el alma elige encarnarse en un cuerpo y para ello elige unos padres, puesto que el momento, esos 9 meses en el vientre materno y después el nacimiento son muy, muy, muy importantes para el desarrollo futuro como personas adultas. Y me imagino que María Ángeles estará de acuerdo conmigo en este tema. Totalmente de acuerdo porque durante ese tiempo de gestación el bebito que está dentro del vientre de la madre es consciente de todo lo que pasa a su alrededor, aunque nos pueda parecer mentira, pero escucha todo, escucha conversaciones, tiene las mismas sensaciones que pueda tener su mamá. Entonces todo lo que se produce a su alrededor le está llegando de alguna u otra manera, y eso en definitiva lo que puede hacer es que ese bebé bloquee ciertos momentos de su vida, y luego una vez que ya ha nacido en su vida evolutiva haya bloqueos que no sepa de dónde vienen, y bloqueos que se pueden solucionar con ese tipo de terapias, con la terapia regresiva. Es decir, primera base, el bebito, como tú decías, es consciente de todo lo que se mueve a su alrededor, de todo lo que se habla a su alrededor. ¿Desde qué momento? Pues prácticamente desde el principio, diríamos que desde el principio, Hombre, a lo mejor tiene que pasar un poquito, pero desde el principio es consciente de todo el tiempo, ¿no, Nuria?
Sí, lo que ocurre que durante los 3 primeros meses ese alma tiene la elección de poder entrar y salir dentro del cuerpo de la madre. Es, digamos, un periodo de adaptación en el cual el alma, tras haber elegido la familia en la que iba a nacer, el lugar donde iba a nacer y las experiencias que iba a tener, pues está un poco en ese periodo de adaptación. Digamos que a los 3 meses es cuando esa alma se arraiga, se ancla definitivamente al vientre de la madre, y a partir de ese momento es cuando quizá esas percepciones que tiene en cuanto a escuchar todo lo que se habla en su entorno, no solo por parte de la madre, sino por parte del padre y del entorno más cercano, y también tener las mismas sensaciones que tiene la madre. Es decir, si la madre está triste, evidentemente esa alma que está dentro formándose como bebé está sintiendo la tristeza de la madre. De hecho, hay muchas resonancias que se desarrollan después en la edad adulta, por las cuales, pues en algún momento, si esa alma siente que dentro del vientre de su madre se siente triste, puede desembocar en resonancias kármicas y pensar que está triste porque no le quiere. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque todo eso se puede desarrollar y se puede despertar o, digamos, activar en situaciones, un tanto conflictivas en la edad adulta. ¿Y por qué se tardan esos 3 meses? Bueno, es el periodo, como te he dicho, de adaptación. Es en el que puede estar entrando y saliendo, sigue estando en contacto con sus guías y en maestros, definiendo un poco cómo va a ser esa próxima vida a la que va a nacer. Uh-huh. ¿Qué os parecía la noticia que explicaba al principio a los oyentes de que decidan 2 cementerios alemanes pues enterrar a la gente junto con las mascotas? ¿Nos podemos reencarnar en un animal? No. No, porque vamos evolucionando, entonces a nivel vibracional no podríamos. Hay tradiciones, sobre todo en India, sí que hay algunas partes de su cultura que piensan que te puedes reencarnar en un animal. Para nosotros, digo para nosotros, desde el punto de vista de la terapia regresiva, esto no sería así, precisamente porque cuando encarnas vas evolucionando, vas elevando tu nivel de conciencia y tu nivel vibracional. Es como retroceder otra vez de nuevo al principio. Y esto no sería así. De todas formas, yo creo que cada uno es libre, ¿no? Si hay alguien que quiere que su mascota esté en ese lugar, pues ¿por qué no? De hecho, las mascotas también suelen reencarnarse en algunas ocasiones. ¿En otras mascotas? Me refiero a que, al igual que nosotros viajamos y nos reencarnamos en familias o grupos álmicos, las mascotas pueden haber estado con nosotros como mascota en otra vida anterior. Uh-huh. El otro día te preguntaba por experiencias, nos contaste alguna, María Ángeles. Hoy me gustaría que profundizáramos en alguna más. Seguro que nos puedes contar muchas más cosas y experiencias que pueden ser muy positivas y didácticas para los oyentes. ¿Te refieres a experiencias de regresiones? Sí, experiencias de regresiones. Pues te puedo contar una curiosa respecto a... El otro día creo que me comentábamos algo. Porque tú, por ejemplo, te dedicas al tema también de la acupuntura, ¿no? Sí, soy acupuntora también, sí. Y son perfectamente compatibles las dos Sí, actividades. Esto no tiene nada que ver. O sea, quiero decir, son compatibles cualquiera de las 2 terapias. Tú puedes estar trabajando con una persona y de repente ver que hay algo ahí que no evoluciona, y como terapeuta vas viendo que le podría venir bien, pues se lo puedes proponer. Y a veces da muy buenos resultados. Uh-huh. Con respecto a lo que me decías, hay algo curioso. El otro día comentábamos, es como que tú preguntabas si cuando vas a hacer una regresión, como terapeuta defines qué es lo que quieres trabajar con esa persona, y Nuria te comentaba también que que realmente es el alma el que va y el que decide dónde tiene que ir. Yo tuve una experiencia con eso muy curiosa. Estando estudiando, mi profesor me dijo que por qué no hacía una terapia para dejar de fumar. Yo soy fumadora. Y entonces le dije que vale, que me lo hiciera. El tipo lo intentó por activa y por pasiva, pero yo aparecí siendo una mujer rusa
en realidad una niña. Una niña en Rusia, el tema del tabaco no salió para nada. No sabemos por qué, pero supongo que en ese momento mi alma lo que necesitaba trabajar era esa experiencia y ver cómo había sido esa mujer en Rusia. Quiero decir, que no siempre como terapeuta tú puedes llevar a una persona a lo que quiera trabajar, es la persona que está ahí y lo que realmente su alma necesita trabajar en esos momentos es lo que va a trabajar. Porque hay diferentes métodos, ¿no?, de terapia, diferentes sistemas, diferentes escuelas, imagino, ¿no? Sí, sí. Hay se usa, por ejemplo, escuelas, la hipnosis, ¿no?, en algunos casos. Claro, lo que comentábamos el otro día. Lo que pasa es que la hipnosis es otro tipo de terapia. Ahí la persona que está haciéndose la terapia no es consciente. O sea, tú practicas una hipnosis y la persona no es consciente en ningún momento. Funciona bastante bien, pero no eres consciente de ello. Quiero decir, simplemente te dan una orden para hacer algo, lo que sea que tú necesites trabajar, ahí sí es bastante más concreto lo que necesitas trabajar. Es simplemente pues te dan una orden y cuando tú estás en esa acción, esa orden te llega a la mente y bueno, pues nunca más vuelves a tener ese miedo a un examen, por ejemplo, o no sé, se me pueden ocurrir mil cosas. Pero mediante la hipnosis no pueden tampoco intentar que ese alma vaya al punto que querías. Es que no tiene nada que ver. ¿Tú como terapeuta? No tiene nada que ver. Es otro tipo de trabajo. O sea, ahí es como algo más concreto. Lo que trabajas cuando tú haces hipnosis es algo más concreto. O sea, la persona que llega a una terapia con hipnosis, generalmente lo que quiere es hacer algo, o dejar de fumar, o quitar un miedo, algo así. Pero es algo como muy concreto lo que quiere trabajar. Entonces tú trabajas con hipnosis ahí, en ese caso concreto, para cuando esa persona en sus circunstancias habituales llegue a ese estado. O por ejemplo con el tabaco, cuando tú te vas a fumar un cigarro, si tú has dado una orden, no fumas, no quieres fumar, no te apetece. Eso es una hipnosis, más o menos, contada un poco por encima, evidentemente, es más profundo que todo eso, pero bueno, funciona un poco así. La terapia regresiva es completamente diferente. O sea, es en cada momento lo que tu alma necesita trabajar y ni el terapeuta ni la persona lo sabe. El otro día, escuchando a Sandy, realmente uno tenía el convencimiento de que es absolutamente necesario, ¿no?, hacer una terapia regresiva en muchísimos casos, que además sería bueno, en este caso para la madre, para el hijo, etcétera, etcétera, ¿no?, con el problema que ella tenía. La semana pasada tratábamos el tema de Sandy, fue una persona que intervino en el programa y que nos explicó, bueno, explicarlo vosotras porque como madre seguramente lo explicaréis mucho mejor que yo. Como madre Nuria me señala a mí, sí, claro, que soy madre, sí, claro, evidentemente. Ya. Bueno, ella lo que hizo fue ponernos una grabación de su hijo, porque, bueno, pues de repente es un niño, me parece que dijo que tenía 5 añitos, ¿no? Uh-huh. Pues ella lo que comentaba era que su hijo de repente empezó a hablar de su otra mamá, que tenía. Bueno, pues ella le siguió la corriente y el niño pues habló de su otra mamá, de un hermano que tenía, etcétera. Entonces, bueno, a mí me pareció muy interesante, yo creo que a todos nos pareció interesante, porque realmente uno de los problemas que tenemos es el cómo cortamos a los niños cuando son pequeños. Es decir, el niño expresa algo y, ¡ay, niño, qué tonterías! O, bueno, pues estará hablando con sus amiguitos imaginarios. Pero realmente hay que prestarles atención a los niños, porque los niños muchas veces entran en regresión ellos solos. No necesitan terapeuta ni necesitan nada. Cuentan cuentos, parece como que se inventan cosas, pero si realmente prestáramos atención, descubriríamos muchísimas cosas de nuestros hijos cuando son pequeños. ¿Y por qué, curiosamente, de 5 a 7 años era esa edad mágica en la que hay tantos recuerdos y se puede trabajar también con ellos para que nos expliquen cosas de sus anteriores vidas? Yo creo que incluso antes, ¿eh? A ver, generalmente, según casi todas las tradiciones, los niños a partir de los 8 años, las niñas de los 7, vamos cambiando de ciclos. Luego ya pues en la adolescencia y demás hay ciclos, pero la importancia de los niños entre los 7 y los 8 años, esos primeros recuerdos y esa primera infancia y esos primeros momentos, está la inocencia, y ahí los críos están rodeados de seres mágicos, energéticos,
y guías espirituales. En esto Nuria tiene más experiencia. Plenamente conectados, sí. Efectivamente, están plenamente conectados. Entonces, yo no creo que sea de los 5 a los 7, ¿eh? Yo tengo recuerdos de cuando tenía 2 años, ¿eh? Sigamos recordando. Sandy nos hablaba de que ella tenía un problema, ¿no? De una hernia, creo que dijo, que tenía que operarse y que después de hacer la regresión desapareció. En su embarazo, fue en su embarazo, creo recordar, sí. ¿Eso es posible? Sí. 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 ¿Habéis vivido algún caso parecido? Bueno, yo viví el de una persona que tenía un dolor constante, además siempre que hacía una determinada postura, que en este caso era la flor de loto, meditando me refiero, en el momento en que alineaba la columna pero sentado en el suelo, tenía un dolor persistente en uno de los hombros. Le habían hecho pruebas, había ido a fisios y era algo como que venía de manera muy puntual cada vez que se ponía en esa determinada postura, ¿no? El estar sentado en el suelo y con la espalda totalmente recta. Bueno, pues descubrimos que había sido en esa zona donde le habían clavado una espada. Digamos que energéticamente esa herida todavía estaba ahí porque no se había liberado ni sanado, y una vez que fue consciente de cuál fue el suceso que le causó esa herida, dejó de tener este dolor, o al menos así lo transmitió. Uh-huh. Sandy creo que dijo que era naturópata o homeópata. Naturópata, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Y además tiene una página o un blog que se llama El Camino Cósmico, donde todo esto que estuvo explicando ella lo podéis consultar si tenéis algún tipo de interés en este campo. Claro, ella nos vino a decir que en el caso de muchísimas embarazadas sería súper interesante que hicieran una terapia regresiva, porque a lo mejor algún problema que puedan padecer en algunos casos, pues se podrían solventar. Y yo creo que no es necesario cuando estás embarazada. De forma preventiva. No, para nada, no. Es hacerse más consciente. Exactamente. De que la personita que tienes dentro percibe absolutamente todo. Pero si tienes algún problema fisiológico con ella, ¿no sería recomendable que hicieras una regresión? A lo mejor se podría arreglar algún caso, como el de ella, que se le arregló la hernia. Hombre, es que habría que ver cada caso, pero por el hecho de estar embarazada no es necesario hacer una regresión, para nada. Pues en ese caso, por ejemplo, bueno, pues la vino bien y ya está, pero yo creo que más, como dice Nuria, es el ser consciente de que estás embarazada, de que tienes una vida dentro, y es que hay muchas veces que tenemos un bebé dentro. ¿Un bebé? Que por lo que he entendido, vosotras sostenéis que ha decidido nacer ahí. Sí. ¿Por qué ha decidido nacer ahí? Bueno, a ver, cuando nosotros abandonamos una vida, sí, vamos a lo que se llama en terapia regresiva, o en ciertas escuelas de terapia regresiva se llama el espacio entre vidas. Ahí digamos que vas ya como esencia, como alma, como ser de luz. Y vas lo que se decía en la religión católica, el limbo, no. Bueno, se puede. No. Yo no le diría limbo. El limbo, ahí también hay personas que están un poco. Personas. Almas que están un poco perdidas. No, es un espacio entre vidas en el cual estás en compañía de tus maestros y guías. Entonces, digamos que básicamente. Además, esto es una de las partes que se experimenta en terapia. ¿Se queda el cuerpo? La energía. El cuerpo físico, que es el vehículo. Sí, se queda todo aquí en este. Exactamente. Nosotros es como que vamos cambiando de coche cada X tiempo, ¿no? Exacto. Cambiamos de vehículo. Y nuestra alma, con toda nuestra información vital, se va al espacio entre vidas, en compañía de maestros y guías. Y digamos que en este espacio, pues tú ya como alma, como esencia pura, sin juicios, principalmente sin juicios, con un amor incondicional inmenso, pues haces un repaso a cómo ha ido esa vida, qué es lo que has aprendido y qué es lo que te queda por aprender. Cuando ya de manera amorosa, desde ese amor incondicional y sin juicio, has visto qué es lo que te queda por aprender, decides que papá y que mamá te van a ayudar para que tú puedas aprender y desarrollarte en eso que aún tienes que aprender. Bueno, primero que papá y que mamá, y luego circunstancias y hermanos, es decir, que todo eso se elige
cuando estás en ese espacio entre vidas. Y te dan un catálogo para poder escoger el papá y la mamá. Bueno, yo te puedo decir te lo digo todo eso en broma, pero bueno, sabéis que a veces, Sí. de hecho lo comentábamos el otro día, de que a lo mejor eso está dentro de tu entorno, ¿no? Sí, de hecho yo te puedo contar mi caso particular cuando viví esto en terapia regresiva, cuando viví este espacio entre vidas. O sea, lo viviste ese momento. Sí. O sea, llegaste a ese punto. Sí, hice todos los puntos. Entonces, O sea, lo que nos estás explicando es Made in Nuria. Bueno, Made in yo lo experimenté en propia persona, pero me consta que lo han experimentado más personas. O sea, quiero decir, esto no es que lo experimente. Lo que estamos hablando en estos momentos, Nuria, no es un postulado de ninguna religión. No, porque además en este tema las religiones cada una tiene su opinión. Hay algunas que coinciden y otras que disciernen en pequeñas cosas. O sea, esto no. Ni ninguna teoría que alguien sostenga y que se llame pues de una forma determinada. No, porque además, como te digo, cada persona lo experimenta de una manera. O sea, yo te digo que como yo lo experimenté, yo llegué a este espacio entre vidas, me vi en presencia de mis maestros y de mis guías, y había otras almas conmigo. Entonces, dentro de esas almas se ofrecieron también amorosamente para ayudarme a que pudiera desarrollarme y aprender lo que mi alma se había planteado aprender. Y ¿tú veías las almas? ¿Que le veías de alguna forma? Yo estoy siendo un poco malicioso, pero sí. bueno. Bueno, las almas como forma es como si vieras etéricamente hablando. Es decir, bueno, para los que sean más científicos se me ocurre lo más parecido tipo holograma. Vale, para que nos podamos entender así. Pero tenían forma. Sí. Muy bien. Lo que pasa que no o sea, no ves, pues este tiene el pelo rizado y barbita, me gusta más, le quiero. No. Ahí es todo igual. Es luz. Entonces, cuando es luz, tú lo único que percibes es el amor. ¿Vale? El amor de esas almas. También conozco casos que me han contado que la forma en que lo han experimentado es que llegan como a una especie de sala, se baja una pantallita y ahí les empiezan a pasar imágenes de posibles papás y mamás, y entonces cuando ven la imagen del papá y la mamá que sienten que les va a ayudar, pues lo eligen. ¿No parece un poco cinematográfico eso? Sí, pero por eso te digo que bueno, pues... No será nuestra propia proyección de... Si es tu proyección o no lo es la verdad de esa persona. Y es lo que esa persona en ese momento está sintiendo. Y lo experimente de forma de película o lo experimente de una forma, luego te das cuenta, cuando continúas profundizando en la terapia regresiva, que eso es así. Respecto a lo que decíamos antes de que el bebé experimenta y siente y escucha todo lo que está ocurriendo cuando está en el vientre materno, es otra de las experiencias que yo tuve. Mi mente, como buena Capricornio que soy, pues me pide ir más allá, no quedarme solo con lo que me cuentan, sino intentar ver que eso es así, y tuve la experiencia de vivir ese periodo en el vientre materno, de sentir lo que mi madre está sintiendo y de escuchar y sentir y percibir lo que había a mi alrededor. Entonces, para mí fue real. Te puedo asegurar que lo viví de una manera muy intensa y muy real, sin ningún tipo de duda. Aún así, aproveché una reunión familiar para preguntar si eso era cierto. Y se sorprendieron porque no sabían cómo podía yo saber esas cosas. Por eso te digo que cómo lo experimente cada uno, pero cuando vas metiéndote más en profundidad. ¿Qué podrías tener? ¿3 meses? ¿4? ¿5? No, yo te estoy hablando de que no había nacido todavía. Pero no sabes cuánto tiempo llevabas dentro del vientre de materno. Ah, no, eso no lo sé. Ya. Eso no lo sé. No sabemos si llevabas 8 meses, 3 meses, 4, ni idea. No lo tengo, eso ya no. Bien, volvamos a ese momento entre vidas que decías. Descríbenos la situación. Bueno, te reunías con esos guías espirituales, buscabas unos posibles padres. Sí, ya no solo los padres, sino pues qué es lo que tienes que aprender y de qué forma crees que podrías aprenderlo. Y entonces eliges las personas que te acompañan y también eliges ciertas situaciones que se van a ir dando en tu vida para ayudarte a que lo aprendas. Suelen ser patrones que luego se repiten en la edad adulta. ¿Por ejemplo?
Pues por ejemplo, ir a puestos de trabajo o sitios de trabajo donde no se te valora, donde tú desempeñas una labor y no te sientes reconocido, por ejemplo. Desarróllame eso, que es interesantísimo. Sí, María Ángeles hace así con la cabeza como que dice, sí, hace como diciendo, ahí va la que te ha caído. Menos, la que te ha caído. Claro, claro. ¿Para tú qué te has habla de mojado, o sea que el mundo no se ha ido para los cobardes. Sí, digamos que si pongamos un caso, una de las cosas que el alma tiene que aprender es a confiar en sí misma. Sí. Pues cuando tú naces se va desarrollando una especie de falta de autoestima, ¿no? Que va confirmando eso que tú tienes que aprender, que es la falta de confianza. Uh-huh. Pues las situaciones que se van dando son el reflejo, esos espejitos también que Fran Ortega decía, son ese reflejo que te va a mostrar dónde tienes ese aprendizaje. Es decir, si tú tienes falta de confianza, ¿qué situaciones se van a presentar? Situaciones donde vas a poner a prueba esa falta de confianza. Vas a un trabajo, realizas tu labor, la realizas de una manera bastante profesional y aún así no tienes el reconocimiento ni de compañeros ni de jefes. Esto te está mostrando que ahí está tu aprendizaje, en la confianza en ti misma o en la confianza en ti mismo, que en este caso sería: yo soy consciente de que estoy haciendo un buen trabajo y que estoy haciendo una buena labor y no necesito el reconocimiento de otros para saber que esto es cierto. Ese sería el aprendizaje, esa confianza, ese empoderamiento. Sin embargo, cuando entras en el juego y empiezas en el rol de es que no me reconocen, es que yo hago esto, hago lo otro, estás cayendo otra vez. Suspendes el examen, tienes que volver a presentarte en septiembre. A ver. Me estás diciendo que tú has hecho un pacto y has decidido que una de tus pruebas de vida sería esa. He puesto un ejemplo. Bueno, Sí. ya, pero si no lo cumples eso, te tienes que volver a reencarnar para volverlo. No, hombre, en estos casos, hablando de confianza, no es que cuando yo digo que suspendes y vas el examen, es que pues a lo mejor dejas ese trabajo, vas a otro trabajo y los primeros meses o los primeros años estás bien, pero luego se vuelve a repetir otra vez el mismo patrón, que llega un momento en el que tú piensas que desempeñas muy bien el trabajo, pero no estás siendo valorado. A eso es a lo que me refiero. Lo que sí que parece estar claro es que tú firmas como una especie de contrato, vamos a decir entre comillas, ¿no? De misión de vida, de buenos propósitos, ¿no? Uh-huh. Un decálogo de buenos propósitos de lo que vas a hacer en esa reencarnación que vas a asumir. Y si no los cumples, luego pasan balance. Sí, claro. Nosotros el motivo o la finalidad, digamos, de las reencarnaciones es ir evolucionando en digamos a nivel vibracional, ir cambiando nuestro nivel vibracional a un nivel de conciencia más elevado, y evidentemente hasta que eso no ocurra nosotros vamos a ir encarnando, pero no porque tengas falta de confianza vas a tener que venir otra vez, no, habrá más cosas. Esto era un ejemplo. Hay muchas más cosas y podemos llevar a lo mejor a nuestras espaldas miles de años. Sí. ¿Se puede saber eso o no? Es imposible, ¿no? Bueno, yo conocí a una persona que más o menos te podía decir el número de encarnaciones que habías tenido aquí en la Tierra. Caray. ¿Y era fiable? Sí. ¿Y cómo lo a ver, hacía? luego ¿Mirándote a los ojos? cada uno o... ya es como lo sienta, ¿Mirándote ¿no? a los ojos o cómo lo bueno, hacía? digamos que esta persona tiene un don. Tiene muy desarrollado el don del contacto con seres multidimensionales. ¿Y eso traducido al lenguaje de las personas de la calle, qué significa? Que tiene teléfono directo con los de ahí arriba. Con Dios, como decía aquel de la película. Tengo teléfono directo con el supremo hacedor. Más o menos, sí. Que todos lo tenemos, ¿eh? Otra cosa es que lo desarrollemos. Ya, tu agua no es mejor que la mía, pero realmente tú crees... Nos quita la sed. Sí, pero tú crees que puede haber alguien que mirándote a los ojos te puede decir, tú tienes 2000 años a tus espaldas. No, pero sí que es cierto que estas personas, nunca me acuerdo del nombre, además pido
perdón desde aquí a una de las personas que sé que me está escuchando que se dedica a ello, no sé nunca me entero con la palabra cómo se define a los que leen las líneas de las manos, ¿no? Quiromancia. Exacto, quiromancia. Perdone, que nunca, no sé qué me pasa con esta palabra, que no la recuerdo nunca. Por las rayas de las manos, por las líneas de las manos, puedes saber si eres un alma vieja o no. Sí, lleva razón. Yo soy un alma vieja y lo puedes comprobar en mis manos. Además, o sea que tú sabes de qué va el tema. ¿Qué quiere decir eso? A ver, danos unas pistas. No, realmente no sé exactamente de qué va el tema, pero entonces, sí ¿cómo sabes que tú eres un alma vieja si no lo sabes? A ver, sé algo, pero no hasta el grado de poder identificar ¿Yo soy vieja cosas. o joven? Porque me estás mirando las manos, tú también debes saber algo. Bueno, es que a mí en las mías también me han dicho que soy un alma vieja, entonces, Sí. Bueno, ahora los oyentes no nos estáis viendo, nos estamos comparando Pero bueno, las palmas de las manos. La quiromancia lo que te dicen a veces es si vas a tener una larga vida. Sí, no que tengas una larga reencarnación. La palabra que ha dicho Nuria, son almas viejas. Claro. Eso cuando tú ves una mano, si te fijas bien lo ves. ¿Ah, sí? Y nos pueden decir realmente, pero hasta el punto de decirnos... No, decirte el número de vidas que has tenido, no, pero sí te pueden decir si eres un alma vieja. Es decir, si has estado pues alguna que otra vida ya aquí en la Tierra. ¿Hay material didáctico sobre esto? ¿Hay gente que ha escrito sobre estos temas y te pueden decir, pues mira, las personas se reencarnan tantas veces por esto, por lo otro? De reencarnaciones y de regresiones hay miles de libros. Ya. Pero no dejan de ser teorías. Claro. No. Hombre, depende si hablamos, como decíamos el otro día, de Brian Weiss. Brian Weiss es un psiquiatra súper conocido, claro. y con una trayectoria profesional. Sí, Nuria, pero nadie de forma seria puede decir a una persona, oye, tú has tenido tantas reencarnaciones. No, si estamos hablando del número de reencarnaciones, no. No, él puede sostener que cree en la reencarnación por esto y por lo demás. Claro, allá, pero por terapias y por práctica que se tiene. Pero bueno, vamos a ver, es que ¿qué importancia tiene afirmar cuántas reencarnaciones has tenido? ¿Qué más da? No, pero sería interesante conocer el método, el sistema por el que se trabaja, ¿no? Conocerlo, pero ¿conocerlo a qué nivel? Pues imagínate decir, bueno, yo me quiero reencarnar en el siglo XIX, en el siglo XX. Pero supongamos que vivimos 80 años, puede que 60 tú no hayas, años, depende de la época. Claro, pero puede que no hayas estado reencarnado en ese siglo. Y a eso iba, ¿y por qué? ¿Sí o por qué no? Porque no lo necesitarías. Claro. Es que tú no... Porque no lo necesitaría. Claro. Hay espacios de descanso, también. O sea, no significa que tú vayas encadenando una vida tras otra. Hay espacio de... Claro, es que estamos hablando que ahí arriba el tiempo no es lineal, como aquí en la tercera dimensión. O sea, es que allí el tiempo no existe, con lo cual pueden haber pasado cientos de años sin que tú hayas encarnado, porque estás en ese periodo de descanso. Y para esa alma, a lo mejor, poniéndolo aquí más en tiempo lineal, pueden haber sido un año. ¿Os dais cuenta? Una vez leí una frase de esas bonitas, ¿no? Que a veces la sueltas y queda muy bien, has dicho. Que es aquella de que dice que la esperanza es el perfume del corazón. ¿Os estáis dando cuenta que estamos eliminando el miedo y estamos hablando de esperanza? De que esto no se acaba en cuanto la luz hace ¡pum! Y se funde. Es que la muerte es un nacimiento. La muerte es un nacimiento. La muerte es un nacimiento. Por supuesto. Qué bonita frase. La muerte es un nacimiento, me la voy a apuntar. Sí. Porque ya sabéis que como soy hombre, además tengo una neurona y estas cosas, si me las apunto luego, se me olvidan. La muerte es un nacimiento. Sí. Sí, yo si queréis os cuento la experiencia que tuve, como la ha tenido Nuria, en esa terapia entre vidas. La mía es mucho más graciosa y más divertida que la de Nuria. Yo cuando me llevaron en la vida anterior, en la que me estaban haciendo la regresión, me llevaron al espacio entre vidas. Bueno, pues ya vi cómo esa persona murió y tal, y de repente yo me vi como un bebote grande, grandote, flotando pero de una forma divertidísima, y me reía muchísimo. Estaba en una camilla. Sé que hay una persona que me está escuchando y que se está partiendo a reír porque estaba delante, Estrella. Y bueno, de repente yo veía montones de bebotes igual que yo, y nos chocábamos, éramos como nubes que nos chocábamos, jugábamos. Y yo recuerdo que la persona que me estaba haciendo la regresión me decía, bueno, pero ya tienes que bajar, y yo no quería, o sea, y seguía riendo y jugando. Y bueno, me vi como al final
tuve que bajaba por una especie de tobogán y vi cómo me introduje en el vientre de mi madre. A mí lo que sí que me preguntaron, o sea, lo que sí que me dijeron es que visualizara la cara de mi madre. Y la vi. Vi la cara de mi madre. Y cuando vi esa cara delante de mí es cuando ya decidí bajar. Y bajé como en una especie de tobogán y me metí dentro del vientre de mi madre. Además podemos reencarnarnos, por lo que yo he leído, yo soy un ignorante, como dice aquel, en hombre o mujer indistintamente. Sí, claro. Sí. Incluso hay quien dice que te reencarnas 2 veces en hombre, una en mujer, depende del sexo, claro. Yo eso no lo he oído, ¿eh? No. O sea, no... Y el hecho de que nuestros hermanos o nuestros seres queridos puedan luego adquirir otro rol dentro de nuestras familias, por ejemplo, en los hindúes suelen marcar a las personas que se van y que empiezan una nueva vida, vamos a decirlo así, con un poquito de ceniza, para que esa persona se reencarne nuevamente en esa misma familia después. Y reconocerlo. Dicen que de hecho hay bebés que cuando nacen tienen esa marca de ceniza, curiosamente, ¿no? Sí, bueno, es que la hindú es una cultura tan amplia, claro. y ahí sí. Son unas creencias, ellos son muy, muy, muy espirituales y tienen unas creencias Pero muy tú puedes arraigadas. descubrir de alguna forma de que, por ejemplo, tus hermanos han sido en otra época, en otra reencarnación han sido, pues no sé, tu padre. Sí, lo puedes descubrir. ¿Cómo? A ver, cuando estás en una terapia regresiva y estás experimentando pues lo que sea que has tenido que experimentar de esta u otras vidas, vamos a poner de otras vidas, que es lo que me estabas preguntando, cuando hay diferentes actores, pongo lo de actores entre comillas, tú puedes mirar a los ojos a ese actor o a esa actriz que está en ese momento interactuando contigo y reconoces a través de sus ojos a quién pertenece ese alma. Y puedes reconocer y dices, pues es que es mi padre actual, o es mi pareja actual, o es mi madre actual, porque lo reconoces mirándole a los ojos. Además se dice, mira a los ojos, reconoce su energía, y entonces te dicen sí, es quien sea. Pero ¿cómo lo sabes eso, Nuria? Porque No, lo sientes. Es que eso te lo dice la persona que está Sí, haciendo sí. la regresión, te lo dice. Además, es que no necesitas preguntar mucho. La persona que está haciendo la regresión te dice, ¡ah! Pero si es mi padre, o Sí. si es mi madre actual, pero sorprendidos. Quiero decir, no es algo que el terapeuta haga como Provoque. terapia. No, No. para nada. Te lo dice la propia persona. El terapeuta, como terapeuta, lo único que hace es lo que ha dicho Nuria. Mira a esa persona a los ojos, a ver si la reconoces. Y la persona misma te lo Tú dice. estás en regresiones, estás Sí. en la terapia Sí, regresiva sí, sí. y el terapeuta te dice que mires a los ojos a esa persona. que Sí, hemos es dicho. importante que sepas quién es esa ¿Quién es esa persona, persona? porque hay algo que liberar, perdonar y sanar. Evidentemente se le acompaña y se le facilita para que pueda mirar a los ojos y reconozca la energía. Pero solamente reconoces en ese momento. Sí. En ese momento, claro. Quiere decir que tú mirando a los ojos a tu madre no puedes. No. Aquella canción de mirándote a los ojos, juraría, no. No va por ahí, no. No van por ahí los demás. Date cuenta que cuando tú estás haciendo una regresión estás en un estado alterado de conciencia Ujú. O de conciencia Entonces- expandida. o de conciencia expandida. ¿Qué más os gustaría destacar en este tema? Porque el tiempo se nos va echando encima. Nos has pillado. Bueno. No, porque si no, para cerrar el tema, yo quiero ser una mosca cojonera y decir algo así que pueda provocar a los oyentes. Bueno, hemos hablado del vientre materno. Evidentemente es muy, muy, muy importante de qué manera nacemos. Porque ese primer contacto, ten en cuenta que el bebé ha pasado 9 meses dentro del vientre de la madre, y cuando se produce un parto de manera natural, enseguida cortan el cordón umbilical del bebé y lo separan de la madre, con lo cual eso causa un shock a nivel de esa alma que todavía, cuando un bebé nace, tiene todavía la conciencia muy expandida, muy conectada con esa parte suya como alma. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta, que la forma en que nacemos también puede desembocar muchos de los problemas que se tratan en la edad adulta. Si ha sido parto natural, si ha sido cesárea, si han utilizado forceps. Todas estas cosas son muy importantes. Hay un libro muy interesante respecto a esto del doctor Kabuli,
que se titula Terapia antes de nacer. Yo, si alguien está interesado, es un libro que aconsejo muchísimo porque es realmente bello. Sí. Ese libro. ¿Y el libro qué dice? Habla de todo este tema. Es que es muy amplio. Te relata una serie de regresiones, pero te va poniendo pues todo el tipo de nacimiento y lo que puede causar después. O sea, no es lo mismo que... Es como un poco como la interpretación de los sueños. No, pero son casos reales. Ya, basado en casos reales. Pero es muy sencillo. Por una casuística, él puede decir pues que si tienes estos síntomas, ¿no? La causa puede ser esta otra. Efectivamente, claro. No es lo mismo el bebé que nace y se lo ponen a la mamá encima que el bebé que nace y lo separan de repente. Con lo cual también hay un decálogo de buenas formas y de lo que se debería hacer en todos los partos. Claro. Sí. Ya, y que seguramente no se cumple. De hecho, cada vez, que además este es un tema pues que ahora está, el tema de las doulas, es decir, la forma natural de dar a luz, que es como se hacía antiguamente. Y ahora hay pues muchas personas que están a favor de este tipo de nacimientos y muchas personas que están en contra, pero en realidad es que es la forma natural de nuestras abuelas, pues dieron... ¿Te has dado cuenta de lo que has dicho? De dar a luz. Sí, claro. Claro. Es que es dar a luz. Es claro. Que es así. Bueno, pero seguramente, igual que yo, imagino que algún oyente que nos esté escuchando o alguna oyente puede pensar, pues nunca me había parado yo a pensar que realmente estábamos dando a luz, es decir, estamos creando un ser de luz. Sí. Efectivamente. Estamos trayendo, facilitando la venida, la llegada de un ser de luz. Nos ha salido la bien, Nuria, ¿eh? Qué interesante. ¿Sí? ¿Te queréis aportar alguna cosa más o entro yo con un tema? Entra tú. Se dice en muchos foros sobre el tema de la reencarnación que de la forma que nos vamos, luego nos puede afectar en la venida. Sí y no. Sí y no. Pues sí y no. No tiene por qué, ¿eh? ¿No? No. Hay gente que nace con defectos, porque precisamente defectos congénitos en el nacimiento, que dicen que vienen arrastrados por la forma en la que se fueron. Hablo de asesinatos, de accidentes, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, yo voy a expresar lo que yo siento en este tema. Sí que es cierto, eso formaría parte del karma, creo que es a lo que tú te estás refiriendo. Es decir, no por la forma, es que yo te he entendido por la forma en que morías. No, a eso me refería. Pero es que en realidad es por la forma en que has vivido. Porque si has cometido un asesinato, por ejemplo, eso es algo que kármicamente tú te llevas. No me refería a eso, sino por ejemplo personas que han perdido un órgano, sí. Luego se encuentran con problemas de que al venir les faltan. Bueno, podría ser, sí, podría ser. Pero imagínate la puerta que estamos abriendo para el tema de la donación de órganos. Es que... Bueno, es que eso sería un temazo, lo del tema de la donación de órganos. Yo intentaba dejar el tema ahí colgado para un próximo programa. Es que eso es un temazo. Si creemos en la reencarnación, el tema de la donación de órganos, ¿qué? Bueno, yo no estoy muy a favor, pero quiero decir, tampoco estoy en contra. Pero es que es un tema muy amplio. Hay religiones que por lo visto creen que el cuerpo, el vehículo, tiene que permanecer aquí durante 3 días. Sí, para que... Sí, es que imprescindible. El alma imprescindible. El alma tiene 72 horas para marchar. ¿Por qué? ¿Porque tiene que recopilar toda la información vital de ese cuerpo antes de irse? Ir órgano por órgano, departamento por departamento, subiendo, bajando, y recopilando información. Bueno, no es exactamente así. Lo que pasa es que, vamos a ver, yo ahí ya me meto como terapeuta en medicina tradicional china. Sí. Sí que es cierto que cada órgano de nuestro cuerpo lleva un sentimiento, podríamos decir. Es que es un tema complejo, ¿eh? Es un tema complejo. Bueno, pues vamos a dejar la puerta abierta. Sí, deja la puerta abierta porque me parece muy interesante. Y yo pienso que es un tema que le podemos dedicar un programa, si os parece, porque o no. Se le podría dedicar, es un tema bonito y yo creo que interesante. Es muy duro, ¿eh? A ver, es muy duro, sí. ¿Tú qué opinas, Nuria? Estás muy callada.
es que es un tema pelín escabroso, entonces Sí. ahí sí que podemos herir sensibilidades. Sí. Sí. No, yo creo que Pero pienso que es expresado bien nuestra- no tiene por qué. pienso que es no, nuestra bien obligación. expresado no. Evidentemente aquí todo lo que expresamos lo expresamos desde el corazón, pero también tenemos que tener en cuenta, bueno, pues las personas que están escuchando. No, Obviamente, se hace por y para ellos este vamos a programa. ver, yo por ejemplo tengo un paciente trasplantado de hígado, ¿vale? A ver, yo sí me he permitido, ya que es paciente mío, a mí me vino ya trasplantado, yo sí me he permitido darle toda la información que yo tengo, y creo que con eso sí se ha conseguido que esa persona viva su trasplante de otra manera. Es decir, yo no estoy en contra de los trasplantes, pero sí sería muy bonito y muy bueno para que la persona evolucionara con un trasplante, el que supiera energéticamente lo que significa ese trasplante. ¿Vale? Entonces, es que es diferente, o sea, tú puedes vivir un trasplante y preguntarte muchas veces, ¿y por qué rechazan el trasplante? Probablemente, si supieran lo que significa energéticamente ese trasplante, lo vivirían de otra manera y vivirían eternamente con ese trasplante. O sea, eternamente, quiero decir, hasta que llegara a su hora final, como cualquier persona. Yo pienso que más de una persona que nos pueda escuchar en estos momentos y sea partidaria de la donación de órganos debe pensar un poquito en aquella frase romana de carpe diem, es decir, todo lo que están hablando ustedes está muy bien, pero el presente es el presente y yo quiero que una parte pues de mi hijo, de no sé qué, de mi ser querido en definitiva, Claro. pues vaya a otra persona y se dé un provecho y se le dé una utilidad, porque al final todo esto va a ir a donde va a ir. Pero de una forma correcta, Ya. para que no tengan rechazos. Por eso digo que yo no estoy en contra de la donación de órganos, ni muchísimo menos, pero con un criterio. Bien, dejamos la puerta abierta para tratarlo en otro programa, porque yo pienso que es un tema súper interesante y que merece, creo yo, a mi humilde pensar y opinar un programa para el tema. Vamos a acabar con algo bonito. Háblanos de la experiencia que tuvisteis hace ya 2 semanas, ¿no? Con el Dos fines de semana con el Festival de Luz. Con el Festival de Luz. Sí. ¿Qué es el Festival de Luz? Por cierto, recordamos tu blog, que yo lo repito constantemente para que los oyentes lo visiten. Frecuencia cristalina. Frecuencia cristalina. ¿Qué significa frecuencia cristalina? Porque todo el mundo dice, qué bonito, frecuencia cristalina. ¿Pero qué es la frecuencia cristalina? Bueno, es la frecuencia que nosotros estamos teniendo ahora. La frecuencia cristalina es el recordar nuestra inocencia divina y reconectando con todos nuestros dones y todas nuestras capacidades. Bien, dicho eso, ¿verdad? ¿Qué pasó en ese Festival de Luz? Pues a ver... Bueno, ¿qué es un Festival de Luz? Explícanoslo. Explicaré cómo vino porque, bueno, uno de los lugares donde me desplazo a impartir cursos y terapias es un pueblo de Toledo, en el cual pues tengo unos amigos que yo diría que son familia, ya más que amigos, ¿no? Entonces, a base de ir con ellos y de estar allí, pues sentí que tenía que hacer algo con una amiga, con esta amiga en cuestión. Pero bueno, lo dejé ahí, ¿no? Y entonces una de las veces que estábamos en su casa yo le comenté, siento que tenemos que hacer algo juntas, siento que tenemos que hacer, pero yo lo enfocaba un poco más como hacia una especie de retiro, ¿no? Y le dije, tú vete buscando por esta zona, pues así, algún tipo de casa rural o algo donde podamos hacer un retiro, y ahí se quedó la cosa. Y un día estaba en casa, estaba terminando de comer, y de estas cosas que me ocurren, pues me levanté, cogí un cuaderno, cogí un boli y empecé a escribir sin saber muy bien qué estaba escribiendo. Entonces lo primero que escribí fue Festival de Luz, y después fueron las diferentes actividades que se iban a desarrollar. Inmediatamente después llamé a esta amiga y le dije, mira, no busques más sitio porque tiene que ser en tu sala de yoga. Se va a llamar Festival de Luz y van a ser estas actividades. Entonces, a medida que yo vaya sabiendo más, ya te lo iré contando. Esto fue el origen y se fue desarrollando de una manera muy bonita, porque luego a ella también le surgieron pues otra serie de actividades. Pusimos una fecha, lo lanzamos y ha sido todo un éxito. De hecho, han venido muchas personas, hemos compartido cosas impresionantes. Para mí ha sido una experiencia tremenda porque es la primera vez que he trabajado con niños, solita dándoles un taller. Y la verdad es que estaba yo ahí un poco con dudillas, ¿no? Porque los niños son muy especiales y son grandes maestros. De hecho, más de uno me dio una lección. ¿Sí? Entonces, ¿en qué sentido? Sí. Pues mira,
te pondré un ejemplo. Estábamos hablando del mundo mágico y entonces yo les estaba introduciendo el mundo de las hadas, de los duendes y demás. Y entonces les estaba explicando cómo en países de Escandinavia, en los países nórdicos, tienen verdadera devoción y verdadero respeto por estos seres y respetan muy mucho los lugares donde habitan, ¿no? Y entonces les decía, porque si vosotros vais por el campo, por la montaña y veis un agujero, ¿qué hacéis? Y un niño me dijo, no meterme dentro. Y claro, yo dije, pues muy bien, efectivamente no te tienes que meter dentro. No era por ahí por donde yo quería ir, pero me dio una lección bastante considerable. Este es un ejemplo. Un niño pragmático. Sí. Fueron muchos, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron muchas cosas. Terminábamos cada día con un concierto de cuencos, de DJ Didú, y luego hacíamos té. ¿De qué has dicho? DJ Didú. DJ Didú. DJ Didú no es como el supercalifragilísticoespialidoso. Más o menos, pero es un instrumento que sobre todo se toca en Nueva Zelanda, Australia. Que es como una trompeta larga. Sí. El otro día la vimos, en Colonia estaban tocando así con un instrumento de este, además de una música espectacular. Pues todos los días terminábamos. Como lo que tienen en el Nepal, ¿no? Estas trompetas largas, sí, ¿no? Exacto, así. Eso es. Terminábamos así. Didgeridoo. Es que si no lo digo deprisa no me sale. Y después pues dábamos la opción de tomar té y poder conversar con las personas que habían asistido a las actividades. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita. Se hicieron muchas actividades, desde yoga para niños, mantras, sanación Shambhala, estos conciertos que te comento. También se hizo un yoga energético con la energía del sol que resultó ser un bombazo. Me refiero a que fue muy bonito y muy intenso. Entonces fue un fin de semana de ir y de venir personas, porque además lo que teníamos claro, sobre todo cuando empecé, como te digo, a escribir sin saber muy bien lo que escribía, el mensaje fue claro. Tiene que ser un espacio de convivencia para volver a unir a las familias, es decir, para que padres y niños puedan compartir todas estas actividades y puedan disfrutar juntos, porque como que la familia cada vez como que nos vamos distanciando un poquito más y era el fin era el poder disfrutar de todas estas actividades. Las nuevísimas tecnologías son más. Exactamente. Y entonces fue realmente bonito. Asistió muchísimas personas. Hazme un balance. Que es el primero de unos cuantos. Sí. O sea, te animaste para hacer más. Sí. Sí, de este tipo sí, con estas personas sí. Muy bien. María Ángeles, ¿quieres aportar alguna cosa más antes de que hagamos el programa? Y de que te vuelva a agradecer de todo corazón que estés con nosotros, sabiendo cómo tienes que madrugar mañana y todo el esfuerzo que estás haciendo por estar con los oyentes esta noche. Bueno, en principio no hay nada así especial ya. Yo creo que ya lo hemos dicho todo así por encima, pero yo creo que ya está todo dicho. Gracias a vosotros por invitarme. Quien quiera profundizar más, ya lo has dicho, ¿no? El doctor Cabulis. Sí, que empiece a leer libros, que hay libros muy buenos por ahí, sí. Para empezar, Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Sí. Es un buen libro para empezar. Luego, a partir de ahí, ya profundizar. ¿Quieres decir tú alguna cosa, Nuria? ¿Desear algo a los oyentes para esta semana? Que sean muy felices. Como siempre, no les hemos querido ofender en nada, hemos intentado arrojar un poquito de luz. Consideramos que vivir sin miedo es básico, es importantísimo, porque imaginaos por un momento de que todo lo que nos han dicho siempre sobre el tema de la muerte no es verdad, porque la muerte es un nacimiento, como ha dicho Nuria. Es que la esperanza está ahí, entonces vamos a acercarnos a la madre cuando llegue el momento y volveremos otra vez. Entonces, realmente la vida cambia, ¿eh? Como tú dices siempre, no es a veces lo importante los acontecimientos, sino la percepción que tenemos de ellos, ¿no? No el hecho, sino la percepción del hecho. Exacto, no el hecho, sino la percepción del hecho. Exacto. Como siempre, buenas noches, gracias, y que tengáis una feliz semana. Gracias por estar ahí. Lo vuelvo a decir otra vez más. Buenas noches.